Hola a todos. Bueno, en este video vamos a tratar sobre la construcción del software del sistema que vamos a desarrollar. Cuando las personas primero aprenden sobre el desarrollo del sistema de información, por lo general piensan de inmediato sobre programar o escribir programas, que es lo mismo. La programación puede ser el componente más grande de cualquier proyecto de desarrollo de sistemas, en términos de tiempo y costo. Sin embargo, también puede ser el mejor componente comprensible y por lo tanto, excepto en circunstancias fuera de lo común, ofrece la menor cantidad de problemas de todos los aspectos del desarrollo del sistema. Cuando los proyectos fallan, generalmente no es porque los programadores no pudieron escribir los programas, sino porque el análisis, el diseño, la instalación o la gestión del proyecto se realizaron mal. La construcción del sistema consta de actividades como programar, probar y documentar el sistema. La programación es lenta y costosa, pero es más simple para el analista del sistema. La programación se ve a menudo como el punto focal del desarrollo del sistema. Después de todo, el desarrollo de sistemas en sí es escribir o desarrollar programas. Es la razón por la cual se hace todo el análisis y el diseño. Muchos principiantes a menudo se basan mucho en lo que es la programación, ya que es algo entretenido y divertido. Sin embargo, la programación y las pruebas son muy similares a la escritura y a la edición. Por esta razón, el analista del sistema se centra en las pruebas, lo que demuestra que el sistema funciona según el diseño, y en el desarrollo de la documentación. La programación, así como dije, puede ser el componente más grande de cualquier proyecto de desarrollo en sistema, en términos de costo y tiempo. Sin embargo, también puede ser el mejor componente comprensible y por lo tanto, excepto en circunstancias excepcionales, ofrece la menor cantidad de problemas de todos los aspectos del desarrollo del sistema. La implementación obviamente se ocupa de la programación. La programación se da a menudo, así como dije, como el punto principal. La construcción es el desarrollo de todas las partes del sistema, incluido el software en sí, documentación y nuevos procedimientos operativos. Las pruebas exhaustivas son el sello distintivo de los software profesionales desarrollados por las grandes compañías. La mayoría de las organizaciones profesionales dedican más tiempo y dinero a las pruebas y a la posterior revisión y nueva prueba en lugar de escribir los programas en primer lugar. Las razones son simplemente económicas. El tiempo de inactividad y las fallas causadas por errores del software son extremadamente caros. Muchas organizaciones grandes estiman los costos del tiempo de inactividad de los dispositivos críticos a $50,000 o $200,000 por hora. Un error serio que causa una hora de inactividad puede costar más de un año de salario de un programador, y con frecuencia se encuentran y se reparan estos errores, puede ser en una hora, máximo 2. Las pruebas son, por lo tanto, una forma de seguro. Las organizaciones están dispuestas a gastar mucho tiempo y dinero para evitar la posibilidad de fallas importantes después de instalar el sistema. Por lo tanto, un programa generalmente no se considera terminado hasta que se le realicen todas las pruebas al programa. Por esta razón, la programación y las pruebas están estrechamente conectadas. La gestión de la programación. En general, los analistas del sistema no escriben programas, los programadores escriben los programas. El gerente del proyecto suele estar muy ocupado gestionando el esfuerzo de la programación asignado a los programadores, también coordinando las actividades y gestionando el cronograma de programación. Asignación de programadores. El gerente del proyecto primero agrupa las clases que están relacionadas para que cada programador esté trabajando en clases relacionadas. Estos grupos de clases se asignan a los programadores. Un buen lugar para comenzar es mirar los diagramas de paquetes. Una de las reglas del desarrollo de sistemas es que cuantos más programadores involucrados estén en un proyecto,
más tardará el sistema en construirse. Esto es porque el tamaño del equipo de programación aumenta, la necesidad de coordinación aumenta también, y cuanta más coordinación se requiere, menos tiempo los programadores pueden dedicar a escribir los sistemas. El mejor tamaño del equipo de programación es lo más pequeño posible. Cuando los proyectos son tan complejos que requieren un gran equipo, la mejor estrategia es intentar desarrollar el sistema en una serie de partes más pequeñas, que puedan funcionar tan independientemente como sea posible. Actividades de coordinación. La coordinación se puede hacer a través de los medios de alta y baja tecnología. El más simple enfoque es tener una reunión de proyecto semanal para discutir cualquier cambio al sistema que haya surgido durante la semana pasada o cualquier problema que haya surgido. Otra forma de mejorar la coordinación es crear y seguir estándares que puedan ir desde reglas formales para nombrar los archivos hasta los formularios que deben completarse cuando los objetivos se alcancen, con varias pautas de programación. Cuando un equipo forma estándares y luego los sigue, el proyecto puede completarse más rápido porque la coordinación de tareas es menos compleja. Los analistas también deben implementar mecanismos para mantener bien el esfuerzo de la programación organizada. Muchos equipos de proyectos establecen 3 áreas en las que los programadores pueden trabajar. Una área de las pruebas, una área también de realizar las pruebas y otra área de producción. Estas áreas pueden ser directorios diferentes en un disco duro del servidor, o diferentes servidores o diferentes ubicaciones físicas. Pero el punto es que los archivos, datos y programas están separados en función de su estado de finalización. Mantener los archivos y programas en diferentes lugares según el estado de finalización ayuda a controlar el cambio de edad. La acción de coordinar un sistema a medida que cambia a través de la construcción. Otra técnica de control de cambios es hacer un seguimiento de qué programador cambia cuál clase o paquete usando un registro del programa. El registro de un programa es simplemente una forma en que los programadores cierran la sesión de la clase y los paquetes para escribir e iniciar sesión cuando se haya completado. Las áreas de programación y el registro de programación ayudan a los analistas a entender exactamente quién ha trabajado en qué y el estado actual del sistema. Administrar el horario. Las estimaciones de tiempo que se produjeron durante la identificación del proyecto y se refinaron durante el análisis y el diseño casi siempre necesitan ser refinadas a medida que el proyecto avanza durante la construcción, porque es virtualmente imposible desarrollar una evaluación exacta del cronograma del proyecto. Una de las causas más comunes para los problemas de programación es el desplazamiento del alcance del proyecto. Otra causa común también son los desfases diarios que pasan desapercibidos en el cronograma. Por ejemplo, un paquete puede tardar un día más. Muy pronto estas pequeñas demoras se suman y el proyecto se ve notablemente retrasado. Una vez más, la clave para gestionar el esfuerzo de la programación es observar cuidadosamente estos pequeños pormenores y actualizar el cronograma en consecuencia de lo que vaya ocurriendo. Por lo general, un gerente del proyecto crea una evaluación de riesgo que rastrea los riesgos potenciales a lo largo de la evaluación de su probabilidad e impacto potencial. A medida que el paso de la construcción se mueve, a fin de cuentas, la lista de riesgos cambia a menudo, que se eliminan algunos elementos y surgen otros. Sin embargo, los gerentes del proyecto trabajan arduamente para evitar que los riesgos tengan un impacto en el cronograma y costos asociados con el proyecto. También tenemos lo que son los problemas culturales. Uno de los principales problemas que enfrentan las organizaciones de desarrollo de sistemas de la información es la deslocalización de los aspectos de implementación del desarrollo de sistemas de información. Estos conflictos causados por diferentes culturas nacionales y organizacionales que se están convirtiendo en un área de preocupación real. Un ejemplo simple para demostrar las diferencias culturales con respecto
es que puede ser que hayan dos personas de diferentes nacionalidades colaborando en lo que es la programación de un sistema. Cada uno tendrá su enfoque y su forma de organizar lo que va a hacer. Entonces aquí van a tener serios problemas para seguir desarrollando el sistema, ya que puede ser que no se pongan de acuerdo y hasta que lo hagan van a retrasarse en el cronograma. Desde una perspectiva del desarrollo del sistema de la información, el contexto puede influir en la capacidad de un miembro del equipo para ver o no ver posibles soluciones que están fuera de lo común o afectan la capacidad de un miembro del equipo para comprender el problema bajo consideración. Al administrar programadores en un entorno multicultural, la dimensión del tiempo también debe ser considerado. En culturas de tiempo los plazos son críticos. Esta es probablemente la razón por la cual se ha tenido un éxito relativo como método para controlar los proyectos. Este método es llamado el método tiempo, como en el boxeo. Sin embargo, en una cultura de tiempo policrónico, un plazo no es más que una sugerencia. Obviamente, cuando los programadores entienden cómo la cultura considera el tiempo, es muy importante para tener una entrega del producto exitoso y un proceso de desarrollo exitoso. Las otras dimensiones antes mencionadas, como la distancia del poder, la incertidumbre, la rivalidad entre la masculinidad y la feminidad. Desarrollo de la documentación. El desarrollo de la documentación del sistema debe hacerse durante el desarrollo del sistema, valga la redundancia. En muchos sentidos, la documentación de un sistema es el sistema en sí mismo. Entonces, desarrollando documentos puede seguir un enfoque similar, pero más simple que el desarrollo del software. En este caso, crear casos de uso y desarrollar las interfaces de usuario para la documentación tiene sentido. Hay dos tipos de documentación fundamentales que son diferentes: la documentación del sistema y la documentación del usuario. La documentación del sistema está destinada a ayudar a los programadores y a los analistas del sistema para que entiendan el software de la aplicación y les permitan construirlo después de que el sistema esté instalado. La documentación del sistema es en gran medida un subproducto del proceso de análisis y diseño del sistema y se crea a medida que se desarrolla el proyecto. Cada paso debe construirse y estos documentos se almacenan en las carpetas del proyecto. En muchos entornos de desarrollo orientado a objetos, es posible de alguna manera automatizar la creación de esta documentación detallada por las clases y los métodos. Por ejemplo, en el lenguaje de programación Java, si los programadores usan los comentarios, es posible crear páginas HTML que documenten una clase y sus métodos de forma automática mediante el uso de la utilidad Java.dot. Porque la mayoría de los programadores parecen en la documentación con mucho disgusto. Cualquier cosa que pueda hacer que la documentación sea más fácil de crear. En cambio, la documentación del usuario, como manuales de usuario, manuales de capacitación y sistemas de ayuda en línea, están diseñadas para ayudar al usuario a operar el sistema. La documentación del usuario se deja a menudo hasta el final del proyecto, que es una estrategia peligrosa. Desarrollar una buena documentación lleva más tiempo de lo que mucha gente espera, porque requiere mucho más que simplemente escribir páginas. Es más común hoy en día, especialmente en el caso de los paquetes comerciales de software para microcomputadoras, para que los usuarios comiencen a usar el software sin entrenamiento o leyendo los manuales de usuario. La documentación del usuario, así como dijimos, se deja para el último, lo que es una mala estrategia. Producir documentación requiere diseñar los documentos, ya sea en papel o en línea, escribiendo el texto, editando el documento y probándolos. Para la documentación de buena calidad, este proceso generalmente toma alrededor 3 horas por página, a espacios simples. Para la documentación en papel,
o 2 horas por pantalla para la documentación en línea. Por lo tanto, la documentación simple, como un manual de usuario de 10 páginas y un conjunto de 20 pantallas de ayuda, demora 70 horas. Por supuesto, la documentación de menor calidad puede ser producida más rápido, lo que no es muy beneficioso. El tiempo requerido para desarrollar y probar la documentación del usuario debe integrarse en el plan del proyecto. Tipos de documentación. Hay 3 tipos de documentación de usuarios diferentes: los documentos de referencia, los manuales de procedimientos y los tutoriales. ¿A qué nos referimos con los documentos de referencia, también llamados el sistema de ayuda? Son diseñados para ser utilizados cuando el usuario necesita aprender a realizar una función específica. Por ejemplo, actualizar un campo, agregar un nuevo registro. A menudo las personas leen información de referencia cuando han intentado y no pueden realizar la función que desea. Escribir los documentos de referencia requiere un cuidado especial porque el usuario a menudo es impaciente y frustrado cuando él o ella comienzan a leerlos. Los manuales de procedimiento describen cómo realizar tareas comerciales, por ejemplo, imprimir un informe mensual tomando una orden del cliente. Cada elemento en el manual de procedimientos típicamente guía al usuario a través de una tarea que requiere varias funciones o pasos en el sistema. Los tutoriales le enseñan a la gente a usar los componentes principales de un sistema. Por ejemplo, una introducción a las operaciones básicas del sistema. Cada entrada en el tutorial es típicamente más larga que las entradas en los manuales de procedimientos, y las entradas son generalmente diseñadas para leerse en secuencia. Los tutoriales obviamente le enseñan a la gente a usar los componentes de un sistema. Por ejemplo, una introducción a las operaciones básicas del sistema. Cada entrada en el tutorial es típicamente más larga que las entradas en los manuales de los procedimientos, y las entradas son generalmente diseñadas para leerse en secuencia, mientras que las entradas en documentos de referencia y de procedimientos, estos están diseñados para leerse individualmente. Independientemente del tipo de documentación del usuario, el proceso general para desarrollarlo es similar al proceso de desarrollo de interfaces. Los primeros diseños del desarrollador es estructurar la documentación y luego desarrollar los componentes individuales dentro de ellos. Diseño y la estructura de la documentación. La estructura general utilizada en la mayoría de la documentación en línea, ya sea documentos de referencia, manuales de procedimientos o tutoriales, es desarrollar un conjunto de controles de navegación de documentación que conducen al usuario a temas de documentación. Los temas de documentación son el material que el usuario quiere leer, mientras que los controles de navegación son la forma en que el usuario localiza y accede a un tema específico. Como tal, el uso de guiones gráficos, diagramas de navegación, de Windows y diseño de ventanas es útil. El diseño de la estructura de navegación comienza identificando los diferentes tipos de temas y controles de navegación que deben ser incluidos. Aquí tenemos un diseño de lo que es los controles de navegación y los temas, las tareas básicas que puede un cliente o el usuario requerir. Los temas de documentación son el material que el usuario quiere leer, mientras que los controles de navegación son la forma en que el usuario localiza y accede a un tema específico. Los temas de documentación generalmente provienen de 3 fuentes. La primera y más obvia, la fuente de datos, que es el conjunto de comandos y menús en las interfaces de usuario. Por lo tanto, la segunda es un conjunto a menudo más útil de los temas en que se centran en cómo llevar a cabo ciertas tareas. Por lo general, los escenarios de uso, las WND y los casos de uso real de diseño de la interfaz de usuario. Hay 5 tipos generales de los controles de navegación para los temas, pero no todos los sistemas utilizan estos 5 tipos. La primera es la tabla de contenido.
que organizan la información en una forma lógica, como si los usuarios fueran a leer la documentación de referencia del principio al final. También el índice proporciona acceso a los temas en base a palabras claves importantes, de la misma manera que el índice en la parte posterior de un libro nos ayuda a encontrar los temas. La búsqueda en el documento ofrece la capacidad de buscar a través de los temas, ya sea para cualquier texto que el usuario escribe o para las palabras que pueden coincidir con un conjunto de canales desarrollados específicamente, que es mucho más grande que el conjunto de palabras en el índice. A diferencia del índice, la búsqueda de texto normalmente no proporciona ninguna organización de las palabras, por ejemplo en orden alfabético, no proporciona eso. Algunos sistemas proporcionan la capacidad de utilizar un agente inteligente para ayudar al momento de buscar. Y el quinto y último control de navegación de los temas son los hipervínculos, entre los temas que se permite al usuario hacer clic y mover entre dichos temas. Escribir los temas de la documentación. El formato general de los temas es bastante similar en todos los dispositivos y sistemas de aplicación y los sistemas operativos. Los temas suelen comenzar con títulos muy claros, seguidos de texto de introducción que definen el tema y luego por detalladas instrucciones paso a paso sobre cómo llevar a cabo lo que se describe. Identificar los términos de navegación. Mientras escribimos los temas de la documentación, también comenzamos a identificar los términos que serán utilizados para ayudar a los usuarios a encontrar los temas. La tabla de contenido suele ser la más sencilla, ya que se desarrolló a partir de la estructura lógica de los temas de la documentación. Cada vez que escribimos un tema, también tiene que anotar los términos que se utilizará para encontrar el tema. Las condiciones para el motor de búsqueda puede venir de 4 fuentes distintas. La primera fuente de términos es el conjunto de comandos de la interfaz de usuario, tales como un archivo abierto, modificar al cliente e imprimir las órdenes abiertas. La segunda fuente en el sistema son los conceptos principales, que son a menudo casos de usos y clases. La tercera fuente es el conjunto de tareas de negocio que realiza el usuario, como el reemplazo de los pedidos, las unidades o agregar un registro. El cuarto, pero a menudo muy controversial, es el conjunto de sinónimos para los 3 conjuntos de los artículos precedentes. Los usuarios a veces piensan en términos bien definidos que se utilizan por el sistema. Podrían tratar de encontrar información sobre cómo detener o dejar de firmar en lugar de salir, o borrar en lugar de eliminar, incluyendo sinónimos en el índice, para aumentar la complejidad y el tamaño de la documentación del sistema. Pero esto puede mejorar en gran medida la utilidad del sistema para los usuarios. Las pruebas de diseño. A través del uso de patrones, marcos, librerías de clase y los componentes, gran parte del sistema ha sido probado previamente. Dada la complejidad de los procesos de desarrollo utilizados y la naturaleza global del desarrollo de los sistemas de información, las pruebas se vuelven aún más crucial. Por lo tanto, las pruebas orientadas a objetos deben hacerse de manera sistemática y los resultados deben ser documentados para que el equipo del proyecto conozca lo que tiene. El propósito de la prueba no es demostrar que el sistema está libre de errores, ya que esto no es posible. No es posible que un sistema esté completamente libre de errores. El propósito de la prueba es descubrir diferencias entre lo que el sistema hace en realidad y lo que el sistema debería hacer. En otras palabras, esto es similar a las pruebas de la teoría. No puedes probar una teoría. Si falla una prueba para encontrar problemas con una teoría, su confianza en la teoría es aumentada. Sin embargo, si una prueba tiene éxito en la búsqueda de un problema, entonces la teoría ha sido falsificada. Las pruebas del software es similar, ya que solo se puede mostrar la existencia de errores. Por lo tanto, el punto de la prueba es descubrir tantos errores como sea posible. Simplemente no es rentable para tratar de conseguir todos los errores del software, excepto en los ejemplos simples. Hay simplemente demasiadas combinaciones para comprobar.
así como dijimos antes, estos son los conceptos que ya... Hay 4 etapas generales de prueba, las cuales son las pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas del sistema y pruebas de aceptación. Las pruebas y orientación a objetos. La mayoría de las técnicas de prueba se han desarrollado para apoyar el desarrollo no orientado a objetos. Por lo tanto, la mayoría de los enfoques de prueba han tenido que ser adaptados a los sistemas orientados a objetos. Las características de los sistemas orientados a objetos que afectan a las pruebas son la encapsulación o ocultamiento de información, el polimorfismo o unión dinámica, la herencia y el uso de los patrones, las bibliotecas de clases, marcos y componentes. Además, las grandes cantidades de productos que salen de un proceso de desarrollo orientado a objetos ha aumentado la importancia de poner a prueba esta clase de sistemas. Planificación de las pruebas. Las pruebas se inician con el desarrollo de un plan de pruebas que define una serie de pruebas que serán puestas en marcha. Dado que las pruebas se llevan a cabo durante todo el desarrollo de un sistema orientado a objetos, un plan de pruebas debe desarrollarse en el comienzo del desarrollo del sistema y continuamente actualizándose. El plan de pruebas debe abordar todos los productos que se crean durante el desarrollo del sistema. Cada ensayo individual tiene un objetivo específico y describe un conjunto de pruebas específicas. Las pruebas unitarias. ¿A qué nos hacemos referencia al decir pruebas unitarias? Estas son las que se centran en una unidad de la misma clase. Hay 2 enfoques para la prueba de la unidad: las pruebas de la caja negra y las pruebas de la caja blanca. Las pruebas de la caja blanca se basan en las especificaciones de los métodos asociados con cada clase. Sin embargo, estas han tenido un impacto limitado en el desarrollo, debido al tamaño más bien pequeño de los métodos individuales en cada clase. Ahora, aquí tenemos un ejemplo del proceso que se sigue. Este en sí es un diagrama de comunicación, cómo se comunican lo que son los procesos, las líneas de comunicación. Las pruebas de integración. Las pruebas de integración evalúan si un conjunto de clases que deben trabajar juntos lo hacen sin error. Ellas aseguran que las interfaces y los vínculos entre las diferentes partes del sistema funcionan correctamente. En este punto, las clases han pasado sus pruebas unitarias individuales, por lo que la atención se centra ahora en el flujo de control entre las clases y los datos que se intercambian entre ellos. Las pruebas de integración siguen el mismo procedimiento general, como la unidad de pruebas. También tenemos lo que son las pruebas del sistema. Para garantizar que todas las clases trabajen juntas sin error, los analistas de sistemas, por lo general, llevan a cabo las pruebas del sistema. Las pruebas del sistema es similar a las pruebas de integración, pero es mucho más amplio en su alcance. Mientras que las pruebas de integración se centran en si las clases trabajan juntas sin error, las pruebas del sistema examinan que también el sistema cumple tanto con los requisitos funcionales y no funcionales. Por ejemplo, la facilidad de uso, la documentación, el rendimiento y la seguridad. El propósito de las pruebas de los requisitos funcionales es asegurar que el requisito funcional son de hecho que se haya encontrado. Al igual que las pruebas de integración, esto es impulsado principalmente por los casos de uso del sistema y sus escenarios. Sin embargo, las pruebas de integración requieren modificaciones en el sistema. Por lo tanto, el foco o punto central de la prueba de los requisitos es asegurar que las modificaciones hechas no causen errores adicionales. Las pruebas de usabilidad es esencialmente una combinación de las pruebas de interfaz de usuario y de los casos de uso que tienen lugar durante las pruebas de la integración. Cuando la interfaz de usuario y los casos de uso se centran en las interfaces de usuario, estas pueden ser apoyados por los casos de uso respectivamente.
Teniendo en cuenta que la documentación es básicamente el sistema en sí, las pruebas de documentación deben implicar tanto las pruebas unitarias como las pruebas de integración. En este caso, la unidad es una entrada de documentación y la interfaz de usuario es la pantalla de papel o ayuda. A pesar de que la documentación debe ser desarrollada en paralela con el software, hasta que el software se prueba, no está claro exactamente qué vamos a probar en la documentación. A medida que el software pasa sus pruebas, la documentación que va junto con el software puede entonces ser finalizada y probada. Pruebas de aceptación. Las pruebas de aceptación se realizan principalmente por los usuarios con el apoyo del equipo del proyecto. El objetivo es confirmar que el sistema se haya completado, que satisface las necesidades de negocio que motivaron a desarrollarlo y es aceptable para los usuarios. Estas se realizan en dos etapas, las pruebas alfa y la prueba beta. Las pruebas alfa, en las que los usuarios prueban el sistema utilizando datos confeccionados, y las pruebas beta, en las que los usuarios comienzan a utilizar el sistema con datos reales, pero son monitoreados cuidadosamente para posibles errores. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias.